desde un punto de vista de imágenes, cómo evaluamos los senos paranasales y la órbita en esa parte, ¿no? En este estudio mediante imágenes ha habido una modificación bastante importante. Casi la radiografía ya usamos muy poco. Eh, Tal vez para situaciones más puntuales, ¿no? De repente un traumatismo, de repente un objeto extraño tipo metal, por ejemplo, para ver su ubicación. Pero, pero ya ahora se usa más la tomografía en el caso de seno paranasales, igual para órbita, pero también la resonancia ha ingresado con bastante amplitud porque nos permite ver bien las estructuras de la órbita. Bien, entonces, esa es la idea, mostrarle a ustedes las imágenes que tenemos para estudiar tanto los senos paranasales y la órbita. Como siempre hemos mencionado, hay que recordar la anatomía siempre, de cualquier sistema. Cualquier sistema siempre es la anatomía. Aquí les muestro las fotos que están en el libro de Netter, ¿verdad? Esto está en el libro de Netter. Y tal vez recordar, ¿no? Cuando uno ve los senos paranasales de forma sagital, hay que recordar el seno efenoidal. Los etmoidales son varias cavidades, ¿no? Etmoidales. El frontal, ¿no es cierto? El frontal. También recordar los cornetes, ¿no? En otro corte también es el seno maxilar o el antro, ¿cierto? El tabique nasal compuesto por varias estructuras, la órbita, el seno frontal, esa parte. Y cuando uno lo ve de esta forma, recordamos los senos maxilares, ¿cierto? Los cornetes inferiores, los cornetes medios. Y también recordar que entre todos ellos hay comunicación, ¿no? Entre el seno maxilar, los etmoidales, los frontales, el esferoide, en todos ellos hay comunicación esa parte. Y viendo de un plano transversal, todas estas trabéculas corresponden a las células etmoidales, ¿no es cierto? Esto corresponde a los senos esfenoidales y la línea media que corresponde al septum nasal, o también le llaman tabique nasal en esa parte. Mediante radiografía, ¿qué podemos observar? Eh, Hay varias incidencias, ¿no? Que se usan, pero usualmente cuando se solicita radiografía del seno paranasal es suficiente. El médico escribe radiografía de senos paranasales. Listo, ya el departamento de rayos X usualmente le toman tres incidencias. Uno de ellos es el Caldwell, otro es el Water, y, el que, es- y, el- y en el que sigue es lateral, que después les voy a mostrar. Ahora, por supuesto, cada incidencia tiene un objetivo. Por ejemplo, en este incidencia de Caldwell podemos ver muy bien todo lo que corresponde a los senos frontales, esa parte. Podemos ver a los senos etmoidales, esa parte. Entonces, esa es la idea, ¿no? Entonces, si yo quiero ver seno frontal etmoidal, la radiografía, pues le pido el TAC. Pero si yo deseo ver más bien con mayor nitidez, quiero evaluar con mayor amplitud, los senos maxilares, y aquí y en esta parte se ve el seno esfenoidal, pues le pido el Water, le pido esa parte, ¿no? Ahora, aquí por supuesto también que se ve los frontales. Recordar que los senos normalmente en la radiografía son radiolúcidos, normalmente.
¿Por qué? Porque tiene aire dentro de esas cavidades. Entonces, es normal esa parte. Entonces, ahora, lo que sí tenemos que recordar que los senos frontales, el tamaño es variable. Hay personas que tienen un seno frontal bien pequeñito, hipoplásicos. Otros tienen más bien grandes. Es variable, pero son variantes anatómicas que no repercuten en, en el funcionamiento en la persona. Y la otra incidencia es esto, es el lateral, ¿no? Lateral. Esto es para ver básicamente el seno esfenoidal, esa parte, ¿no? O sea, aquí, por supuesto, como ya hemos mencionado la semana pasada, esta es la silla turca, este es el piso de la silla turca y esto corresponde al seno esfenoidal. Listo. Entonces, si queremos ver a un paciente de los cavidades del seno paranasal, se puede usar radiografía, esa parte, ¿no? Usted, así de sencillo, solicita radiografía seno paranasales y se lo van a hacer las 3 incidencias, esa parte. Bien, esto se usa, tiene su limitación, pero se usa esa parte. El otro que sí se usa es la tomografía. La tomografía se usa bastante ahora para estudiar senos paranasales. Y aquí les muestro un corte, ¿no? Un corte coronal, ¿no? Para identificar eh, las estructuras senoparanasal. Vean, esto corresponde al seno maxilar, ¿no? A las encías etmoidales, esa parte, ¿no? Esto corresponde al cornete inferior, al cornete medio. Después a esas pequeñas estructuras que sirven de comunicación, que son los meatos, el meato superior, el meato medio, el meato inferior. Sí. Y además este estudio me permite a mí también apreciar cómo está el reborde óseo de en este caso del seno maxilar o de las encías etmoidales, esa parte. Y aquí como se ve hipodenso el contenido de los senos porque es aire. Entonces, entonces para definirlo, en radiografía lo que es aire es radiolúcido. En tomografía lo que es aire es hipodenso, esa parte. Este es un corte coronal. Este es un corte sagital, también con tomografía en esa parte. No, también no olvidarse lo siguiente. Esto, por ejemplo, es una tomografía en plano parenquimal, porque estoy viendo también el parénquima. Estoy viendo el parénquima. Pero también tenemos la opción de solicitar solamente, dice usted, tomografía, pero que sea solamente en plano óseo. Esto es puramente óseo nomás, ¿cierto? Le da más relevancia a la parte ósea, que el seno maxilar, ¿no? El seno esfenoidal, las encías etmoidales, ¿cierto? El seno maxilar, las encías etmoidales posteriores y anteriores y el seno frontal. Entonces, la tomografía nos permite evaluar, ¿no? Los senos paranasales de diferente óptica. Todo depende de lo que queremos estudiar en el paciente, esa parte. Esto es de un paciente que tiene un problema respiratorio, dice que tiene una tupidez nasal, tiene este paciente. Le hace su estudio de tomografía y lo evaluamos. Este es el seno maxilar, totalmente normal, lleno de aire, como que debe ser. Las encías etmoidales, el seno frontal, pequeños, pero están en ambos lados, ¿cierto? Esto corresponde al
cornete inferior de ambos lados, el cornete medio, el cornete inferior y medio de ambos lados, inferior y medio de ambos lados, esa parte. Pero el paciente dice, tiene dificultad para respirar, ¿no? Es como que a veces se ahoga. Entonces, como vemos acá, es esto, ¿no? El septo nasal que debe ser, pues, perpendicular, ¿no? Está desviado a un lado esa parte, ¿cierto? Está desviado esa parte. Entonces, eso es la causa de este paciente por el cual tiene dificultad respiratoria, esa parte. Pero nos ha permitido apreciar todo los componentes del seno paranasal. Eh, eh, a veces el paciente tiene problemas de dificultad para respirar o a veces tiene secreción nasal. Entonces, le hacemos sus estudios a estos pacientes. ¿Qué evaluamos? El seno totalmente libre, aereado, seno maxilar, el nexo maxilar, los cornetes hipertrofiados, inferior y superior, el septo desviado. Y aquí se ve una imagen bien de bordes bien definidas, ¿no? Sería hiperdenso en relación al aire, que es homogéneo, o también podemos decir es isodenso en relación a la masa muscular. En la forma como se define la imagen tomográfica, hay varias opciones. Usted puede decir, este es hiperdenso en relación al aire. Vale, para esa definición. O puede decir usted también, este es una imagen isodenso en relación a los tejidos blandos, esta parte. Bien, este es lo que tiene el paciente. Esto es el borde óseo. El borde óseo se mantiene bastante íntegro. Cuando uno ve una tomografía de estas características, corresponde a un quiste de retención. Se ve a aquellos pacientes que tienen problemas respiratorios altos, de meses de evolución, y con el tiempo se forma esta pequeña retención de secreción y va creciendo esa parte. Esto es frecuente en personas que tienen problemas respiratorios, ¿no? Eh, asociado a los senos paranasales en esa parte. Eh, Aquí un detalle. Esto es quiste de retención. Y aquí se ve otra imagen semejante a la anterior. Entonces, pero en este caso es un pólipo inflamatorio. Es un pólipo inflamatorio. Son también imágenes isodensas en relación al tejido blando, o es hiperdensas en relación al aire que está en el seno maxilar, ¿no? Puede alterar, erosionar la parte ósea. En cambio, en el caso del quiste de retención, por lo general no compromete la pared, no compromete quedar. En cambio, en el pólipo sí puede alterar en esa parte. Pero cuando uno ve estas imágenes de inicio, ¿no? Es difícil decir si es un pólipo o es un quiste de retención. Ambos tienen mucha similitud en esa parte. Por eso aquí hemos hecho mención, ¿no? Es difícil de distinguir de un quiste de retención en esa parte. También una diferencia es que esto sí altera la parte ósea, y si esto sigue creciendo, avanza, inclusive puede crecer en toda la cavidad y extenderse a través de los agujeros, ¿no? De los meatos que se encuentran ahí, en esa parte. Eh, en algunas personas que tienen sinusitis de larga data, ¿cierto? La secreción es espesa,
se va acumulando en el seno etmoidal o frontal o maxilar, y como es una secreción bastante espesa, no puede drenarse, no puede salir en esa parte. Entonces esa secreción es bastante espesa se va acumulando, se va acumulando, se va acumulando. Y va incrementándose de tamaño como se ve acá, en esta parte. Hay un incremento de tamaño en esa parte. Y cuando eso sucede se llama mucosele. Se debe mucosele, esa parte. Aquí sí, en este caso sí, te destruye, uno que hay un aumento del espacio, ¿no? Aumento de volumen del lugar donde se encuentra, ¿no? Hay aumento de volumen donde se encuentra. Luego también la parte ósea se altera, la parte ósea se destruye también en esa parte. Entonces, es otro más que también tenemos que tener en cuenta. Es decir, cuando vemos imágenes así isodensos, tenemos que plantear quiste de retención, pólipos, ¿cierto? Mucosele, ¿cierto? Y por supuesto aquí faltaría una masa, o sea, un tumor esa parte. Pero como siempre hemos comentado, ¿no? Las imágenes se interpretan en función a la parte clínica, ¿no? del paciente, esa parte. Eh, Otro problema por el cual el paciente acude a consulta de imágenes tiene problemas de sinusitis de larga data. Esta es una radiografía de un paciente. Este es el seno maxilar, ¿cierto? La mitad se ve radio opaco, la otra mitad se ve radio lúcido. Pero en cambio en esta zona, no. En esta área ya se ve todo radio opaco. ¿Cierto? O sea, radio opaco. ¿Por qué? Porque aquí se ha acumulado la secreción, el mucus debido a una sinusitis crónica en este paciente, de este lado. Y también ya está comprometiendo el lado opuesto porque se está uno reduciendo el tamaño, el volumen del seno. Y todo el borde del seno se va aumentando de tamaño, ¿no? Y va a llegar un momento, se va a convertir como esto y va a llamarse entonces una sinusitis crónica, ¿no? Esto se ve en la radiografía. En la tomografía también lo vas a ver, ¿eh? Este es el seno maxilar totalmente libre de secreción, bastante aereado, y aquí ya empezó, ¿no? Veamos cómo la mucosa se va engrosando por el proceso inflamatorio, bordea esa parte. Eso es la característica de la sinusitis crónica, ¿no? El problema inflamatorio que va comprometiendo la mucosa dentro del seno, esa parte. Ahora, la sinusitis crónica va a depender en el momento que vemos a la radiografía del paciente o la tomografía. En este paciente se ve de esta manera. Pero aquí le muestro otro paciente, ¿eh? Este es el seno maxilar normal. Aquí se ve la mucosa totalmente ya engrosada, creciendo. Queda poco espacio ya en este seno. Aquí también se ve, este mismo paciente, casi la mitad. Hay un problema ya de acúmulo de secreción inflamatorio crónico en esta parte. Y viendo de coronal, ya que todo esto se ve, ¿no? Se ve un compromiso, casi la mitad ya esa parte. Y además está comprometiendo también, por supuesto, el cornete inferior que está hipertrofiado, igual también el cornete medio que está hipertrofiado, y el septo nasal está desviado hacia el lado opuesto. Entonces, en este paciente tiene todos los componentes, ¿no? Los componentes que están favoreciendo, entre comillas, el desarrollo de la sinusitis
crónica. Por eso que la tomografía es recomendable, ¿no? Porque hay que ver cómo está el septo nasal. Nos permite ver cómo están los cornetes. Si comparamos, es casi 3 veces más que el lado sano. Y de alguna forma eso también están condicionando para que este paciente tenga una sinusitis crónica. Por eso que la tomografía es lo más recomendable cuando queremos evaluar pacientes que tienen problemas inflamatorios crónicos, porque vemos todo. Vemos el problema donde está el paciente y también vemos, por supuesto, las estructuras eh, adyacentes a esa parte. Pero también no olvidarse, pues aquí también la parte ósea todavía se ve bastante bien, ¿cierto? Igual que esto, no hay mayor modificación en la parte ósea, la parte ósea todavía se mantiene. ¿Por qué le menciono esto? Porque vea en este otro paciente en el seno maxilar. Aquí está ya el engrosamiento de la mucosa, viendo en el sagital, viendo en el coronal, se ve aquí, ¿cierto? Uso de la mucosa en ambos lados y también aquí se ve el engrosamiento de la mucosa en ambos lados, esa parte. Y el hueso como que estaría de menos densidad, ¿no? El hueso, esa parte. Lo que sucede es que cuando un paciente tiene problema de larga data y le diagnostican sinusitis crónica, clínica y por imágenes, también el hueso se puede comprometer. El hueso se compromete de dos modalidades. O el hueso se destruye, o sea, hay necrosis ósea, o hay mayor formación ósea, que se llama periostitis en esa parte. Ahora, eso también es bueno tener en cuenta, porque aparte del problema inflamatorio crónico que te puede tener hueso, recuerden que hace un momento he visto el MUSEL, que también te altera el hueso. Y por supuesto, las masas, o sea, los tumores que están dentro de los senos, también te destruyen el hueso en esa parte. Entonces tenemos eso también que recordar en esa parte, ¿no? Pero en este paciente es esto. En ambos lados la sinusitis, la hipertrofia de cornetes inferiores, una leve desviación del septo hacia el lado opuesto, que condiciona para que este paciente tenga problemas de respiración de manera alta. En algunos pacientes ya el caso llega a ser de mayor compromiso. Esto, por ejemplo, es el seno etmoidal. Vean, estas son las trabéculas bastante delgadas dentro del seno etmoidal. Todo es secreción que está dentro de las celdas etmoidales. El borde adyacente de la órbita, que se llama lámina papirácea, adelgazado totalmente. Todas estas son las celdas etmoidales en esta parte. Entonces son los senos maxilares, también llenos de secreción. Maxilares también llenos de secreción en esa parte. Pero los senos maxilares viendo también en la parte frontal de ambos lados, también llenos de secreción. Las celdas etmoidales, como que se ve aquí, igual secreción en esa parte. Estos son los senos frontales, también llenos de secreción en esta parte. Cuando un paciente tiene comprometido todos los senos paranasales, en este caso frontal, etmoidales, maxilares, dentro maxilares, no se ve aquí la parte del esfenoidal, se llama pansinusitis. Pansinusitis, esa parte, ¿no? Que vemos que hay un aumento de volumen de las celdas etmoidales, con alteración del borde, o sea, de la lámina papirácea.
¿verdad? Igual aquí, un aumento de volumen de los senos maxilares. Y la pared del seno maxilar se hace mucho más denso, se hace mucho más hiperdenso. Se llama esclerosis. Tal vez algo que tenemos que comprender. Cuando nosotros vemos imágenes y hay una alteración del hueso, eh, y se confirma la alteración del hueso o en radiografía y en tomografía, si es radiografía será radiopaco, si es tomografía será hiperdenso. Si esa alteración de hueso se debe a un proceso inflamatorio, le ponemos el nombre de eh, esclerosis, esclerosis. Pero si en caso vemos nosotros un aumento del hueso, el hueso más grande, es más hiperdenso, pero es como respuesta a un tumor primario o tumor metastásico, entonces ahí le ponemos el nombre de reacción osteoblástica, ¿no? Eso es la forma más o menos como definimos. Reacción osteoblástica, el hueso es blanco, pero está asociado como respuesta a tumor benigno o maligno. Cuando decimos esclerosis, se refiere que también el hueso es blanco, ya sea en tomografía o radiografía, pero se debe como respuesta a un proceso inflamatorio, esa parte. Bien, eso es algo que queríamos aclarar en esta parte. Eh, Ahora veamos las órbitas, esa parte. Veamos las órbitas. En las órbitas también se usa radiografía, pero su uso es bastante limitado. Lo usamos básicamente para problemas óseos, es traumatismos, ¿no? Una fractura, de repente un cuerpo extraño en esa parte, ¿no? Y aquí les muestro una radiografía con los respectivos nombres que se ve aquí en esa parte. Esto lo borran, por fuerza, no corresponde, por favor, ¿cierto? Pero aquí interesa saber lo siguiente. Esto hay que ver. Es el reborde orbitario de ambos lados. La radiografía me permite eso, ver el reborde orbitario. También me permite ver a mí la hendidura eh, orbitaria, que es muy importante, es en ambos lados. También me permite ver el ala menor y mayor del esfenoide, ¿no? Y la hendidura, ¿cierto? Orbitaria. Me permite ver en esa parte. Entonces, si yo deseo ver la estructura ósea de órbitas, una radiografía me va a ayudar bastante. Y por supuesto también, si tenemos la radiografía, también hay que aprovechar para ver todos los demás elementos que se puede ver en este paciente. Esta es una tomografía en 3D, una tomografía en 3D, ¿correcto? Para órbita. Ahí estoy viendo muy bien el reborde orbitario. Estoy viendo la unión fronto-cigomático, ¿cierto? Estoy viendo bien la hendidura esfenoidal, ¿no? El ala menor a la mayor de esfenoides. Entonces, esto es una tomografía en 3D. Esa parte. Es otra opción que tenemos para ver en esa parte, ¿no? Entonces, la decisión si deseamos radiografía o tomografía ya depende del médico, ¿no? Depende del médico. Y por supuesto, dónde se encuentra, si tiene el acceso para uno u otro tipo de estudio en esta parte. La tomografía se usa bastante. Se usa, como en este caso, lo usamos bastante para la parte ósea y nos da muy buena información. También usamos para ver el contenido de la órbita en esta parte. Este es un plano axial o transversal
es un plano sagital, sagital. ¿Correcto? A ver, veamos a ver, todo esto es el humor vítreo que está dentro del globo ocular. Esta imagen hiperdensa, hiperdensa, corresponde a la esclera, ¿cierto? A la esclera. Esto es el nervio óptico. Este es el nervio óptico. En los bordes está el músculo recto externo, recto interno, ¿cierto? Recto interno y externo. Y en sagital estoy viendo el recto superior y el recto inferior, y esto es el nervio. Hay que tener en cuenta lo siguiente, que aquí se ve una imagen hipodensa, hipodensa, que está en la región retroocular, retroocular. Esto corresponde a la grasa. Normalmente hay grasa, ¿no?, en el espacio retroocular y es hipodenso, pero no es tan hipodenso como el aire que se encuentra en las celdas etmoidales. De tal forma que cuando queremos nosotros identificar si la imagen hipodenso es aire o es grasa, si tenemos en esa imagen de estudio podemos comparar y, y eso ayuda bastante. Esto es aire, ciertas etmoidales, y esto es grasa, se ve eso. Entonces esto tenemos siempre que recordar en esta parte. Entonces la tomografía es muy buena, te da muy buena información la tomografía en esa parte. Es muy buena tomografía. Esto es la resonancia. La resonancia, por supuesto, te da mayor información. No, no tanto de la parte ósea, sino del contenido de la órbita. Y hay varias secuencias, pero aquí les muestro la secuencia básica, básica, ¿no?, que usamos para el contenido orbitario. Esta es la resonancia T1 sin contraste, ¿cierto? Esta es en sagital, T1 sin contraste en el axial, ¿cierto? Y este es el T1, pero con contraste en esa parte. A ver, veamos. Esto corresponde al nervio óptico. Nervio óptico. Esto corresponde a la esclera. A la esclera. Esto es el humor vítreo que está dentro del ojo, es hipointenso. Esta es la forma como se ve el músculo recto superior, el recto inferior, y esto es la grasa. Por supuesto, la grasa no es grasa solo, sino hay tractos, ¿no? Hay tractos fibrosos que por eso se ven así estas imágenes hiper intensas, pero esto es grasa, esa parte. Y y esto viendo en el plano transversal, igual el nervio óptico, ¿cierto? Está saliendo a través del agujero óptico, e inclusive podemos ver el quiasma óptico, esta parte, ¿no? El quiasma óptico de ambos lados. Entonces, de tal forma, por ejemplo, cuando uno tiene una patología ocular o tiene un problema, una patología de nervio, entonces es recomendable hacer el estudio mediante resonancia, porque me va a permitir apreciar todo el trayecto del nervio óptico e inclusive hasta el quiasma óptico en esa parte. Entonces repetimos el nervio óptico, esa parte, ¿no? La esclera, la esclera, este es el humor vitrio, el recto interno, hiperintenso, el recto interno, hiperintenso, la grasa se ve hipointenso, hipointenso. Y esta es la forma como se ve el aire que está en las celdas etmoidales. Esa parte. Entonces, esa es la forma como estudiamos. Pero además, al paciente se le puede mirar contraste por vía no venosa, esa parte. Y vean esto, ¿no? Mira, corresponde al recto superior, igual que esto. Aquí también se ve el recto inferior, igual que esto.
Pero cuando usamos contraste, los músculos captan contraste. ¿Por qué? Porque tiene mayor irrigación sanguínea, tiene mayor vasos que llevan el contraste. Y eso lo diferencia de la masa muscular esquelética. Hay vasos, pero no se pinta, no captan el contraste. Pero en este caso sí, captan el contraste en esa parte. Esto es el nervio óptico y esto es el borde, ¿no? El borde de la mielina que se ve esa parte. Entonces, cuando hay un paciente con problema del nervio óptico, estas imágenes son muy buenas. Te ayuda bastante. Todo esto es en T1, esta, esta fila. Y veamos acá, esto es en T2. En T2, no olvidarse que ya hemos mencionado varias veces, ¿no? En resonancia, el líquido, independientemente de su composición, es blanco, blanco. Cuanto más líquido es y menos de elementos, por ejemplo, llámese proteínas, células, detritos, menos de eso tiene, va a ser mucho más blanco, ¿no? Esa parte. Entonces, este es el líquido. Esta parte aquí que se ve un poco hipointenso corresponde al cristalino, esa parte. Y aquí se ve esto de que se ve aquí, imagen oscura, hipointenso, son los nervios, el recto interno y el recto externo, ¿no? El recto interno y el recto externo. Aquí algo se ve el nervio óptico, pero se confunde porque la grasa se ve hiperintenso en T2. Eso es, así lo muestra el T2. En el T2 la grasa es hiperintenso. Entonces se confunde con el nervio acá, esa parte. Entonces no podríamos nosotros tratar de decir el nervio se encuentra bien o hay un problema con ese nervio en esa parte. Entonces, para eso, ¿qué hacemos uso? En resonancia hay una secuencia que se llama T2 con supresión grasa. ¿Qué significa? Que se bloquea la señal de la grasa. Y vamos a ver de esta forma. Solamente veo el nervio óptico, pero la señal de la grasa que en T2 me daba hiperintenso, ahora me da hipointenso porque hemos bloqueado la señal de la grasa en esa parte. Y este concepto vale para todo. Vale para cualquier estructura que queremos estudiar. Es decir, si usted está estudiando una zona en un paciente donde además tiene mucho tejido adiposo o tiene componente grasa, entonces se solicita, ¿no? Resonancia magnética con supresión grasa. Entonces así eliminamos la señal de la grasa para poder observar el elemento anatómico normal que queremos ver o la patología que queremos ver. Entonces, esto es eso, ¿no? Con supresión grasa es muy bueno esa parte. Entonces, esto es, por supuesto, lo básico, ¿no? Que se puede estudiar en estos pacientes, en esa parte. Veamos algunos ejemplos, a ver. Este es un paciente que llega al hospital con dolor intraorbitario y dificultad para movilizar el globo ocular. Le hacen su tomografía, ¿ve? Esto es la tomografía, plano axial, el nervio óptico, el recto interno, externo, perdón, el interno y el externo. La grasa, esa parte. Viendo en plano coronal, vean ustedes esa masa muscular que corresponde al recto superior en ambos lados, incrementado de volumen, ¿cierto? Igual que el recto inferior, igual que el recto interno. El recto externo todavía se mantiene, ¿no es cierto? Su volumen de manera adecuada se mantiene, ¿no? Entonces, por ejemplo, en este caso, estamos demostrando, ¿no?, que este paciente tiene un problema
tiene un problema que está afectando, ¿no es cierto?, los músculos en esa parte. Y con la tomografía, por supuesto, se logró evidenciar en este paciente. Estos son planos sagitales de este lado, ¿no? Igual para apreciar con mayor magnitud el recto superior, el recto inferior, superior e inferior en ambos lados, ¿no? Entonces es una miopatía tiene este paciente, ¿no? Este paciente tenía el diagnóstico de la enfermedad de Graves-Basedov. No tenemos información si se confirmó o no el diagnóstico, pero vino con ese diagnóstico de enfermedad de Graves-Basedov. Y esto es también para mostrar la utilidad, ¿cierto?, de la resonancia. Cuando tenemos un paciente y sospechamos que es un problema de nervio óptico y puede ser una masa, pues hacemos uso de la resonancia en esta parte. Esto es la resonancia T1 sin contraste, sin contraste. Esto es, perdón, este es, ¿no? Esto, a ver, cómo se ve aquí, es el nervio óptico, tiene una señal igual que el parénquima cerebral, ¿cierto? Por eso se le llama ISO intenso en esa parte, ISO intenso en esa parte. Y cuando al paciente le ponen contraste, ¿verdad? Se ve cómo el contraste nos dibuja mucho mejor, pinta el recto interno, el recto externo, y esta masa también capta el contraste que está en el nervio óptico. Y comparamos con el lado opuesto, normal en esa parte. Entonces esto nos demuestra una vez más que los músculos extraoculares captan contraste. Es normal eso, es normal esa parte. Pero también además cuando tenemos que ver una lesión del nervio óptico, como este caso, en este caso capta contraste y se ve de esta manera. Y esto es el ejemplo que hace un momento les estaba mencionando, ¿no? El T2 con supresión grasa, ¿no? Se bloquea la grasa que está en la región retrocular y nos permite ver solamente además el nervio óptico en esta parte. Y esto, por ejemplo, porque esta es la lesión, ¿no? La masa que está creciendo dentro del nervio óptico. Al final esto reportaron como un glioma óptico en esa parte. Muy bien, eso es lo que les quería mostrar en relación a senos paranasales y órbitas en esa parte. Entonces su estudio es más bien con tomografía y resonancia. Si habría algún comentario, por favor, o preguntas. Andrew, la Doctor. semana pasada te enviaron las clases, ¿te acuerdas? Sí, sí tengo las Ya, clases, lo doctor. recibió. Ya. Sí lo recibí. Igual también esto, mañana le envío, por favor. Ya, doctor. No se preocupe. Ya está bien. ¿Ya? Muy bien. Sí. Entonces, si no habría más comentarios, por favor, nos quedamos ahí. Y a todos ustedes, muy buenas tardes y gracias. ¿Ya? Hasta la semana que viene. ¿Ya? Muy bien, Andrews. Gracias a todos ustedes. Gracias a todos Ya, doctor. ustedes. A usted A muchas ustedes. gracias. Muy No, amable. a ustedes.